Ey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Hola a toda nuestra querida audiencia. El día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Hablalo, capítulo 29. Hoy estamos aquí en cabina, Santiago Vega y mi compañera Juana. Hola, Juana. Hola, Santi, ¿cómo estás? Bien. Juana, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, para empezar, aquí estamos con Pablo Cuarta Restrepo, representante de los profesores en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia. Él es doctor en física y ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Juana, Santiago, gracias por la invitación. Bueno, y el profe Pablo está aquí a propósito de un tema que nos compete como comunidad universitaria, y es que precisamente los últimos días hemos venido hablando un poco de la desfinanciación. Y bajo un precedente un poquito curioso que ocurrió, algo que fue noticia incluso, durante las semanas pasadas, durante el mes pasado, a fines de mes, fue algo un poco curioso. Juana, cuéntanos de qué estamos hablando. Bueno, el día 20 de mayo del 2024 se le envió un correo electrónico a algunos profesores y administrativos de la universidad comentándoles que durante la semana se les iba a pagar, más no se les iba a pagar el 20 de mayo del 2024, que era el día previsto, por el noveno periodo del año. Esto pues generó como una consternación entre los profes y administrativos porque eran como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos avisaron este mismo día y por qué no hay plata? O sea, desde ahí empieza como toda la cuestión. Y sí, aparte de todo esto, lo que se forma es una búsqueda como de responsables en los medios, como empiezan a decir, bueno, ¿por qué no se pagó? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién fue el que no giró la plata? Y entonces ahí empiezan primero sale la gobernación departamental a decir, nosotros sí giramos, nosotros no debemos nada. Luego acuden al gobierno nacional y ellos dicen, Minhacienda dice, nosotros mandamos toda la plata que Mineducación nos dice que tenemos que mandar. Y Mineducación dice, no, nosotros sí mandamos lo que había que mandar. Entonces lo que se tiran es la pelota de un lado para el otro y al final lo que no sabemos es en dónde está la responsabilidad. Hay que aclararle también a nuestros oyentes que la financiación de la universidad viene un 44% de presupuesto estatal. Y de ese 44%, el 94% lo gira el gobierno nacional y el 5 o 6%, más o menos, depende de la ocasión, lo gira la gobernación de Antioquia. Y de todo este dinero, casi todo lo que se va es para el pago de los profes. Me corrige el profe Pablo si me equivoco. Sí, Santiago, fundamentalmente pues lo que tú estás diciendo es correcto. También lo que nos cuenta Juana sobre el faltante, digamos, de liquidez necesario para haber hecho el pago de la nómina el día 20 de mayo. Y efectivamente hay una ley, digamos, de la Nación, que es la Ley 30 de 1992, que es la que reglamenta toda la educación en Colombia, y eso incluye también la reglamentación de cómo el gobierno estatal, departamental, incluso municipal, lastimosamente pues el municipio de Medellín no aporta un solo peso para la Universidad de Antioquia, pero se establece en dos artículos muy famosos que los profes conocen muy bien y quienes están, digamos, en estos temas, que son los artículos 86 y 87 de esta Ley 30. Profe, sí, Juanita. Bueno, para terminar como un poco el contexto, pues digamos que a los profes sobre esta situación se les terminó pagando de forma escalonada. Sin embargo, esto no es como el fin del problema, sino el comienzo de una incertidumbre, exacto. Porque el vicerrector de la universidad, Elmer Gaviria, dijo, es que esto no es solo un problema de desfinanciación de la UDA, sino un problema de desfinanciación en todas las universidades públicas del país. Efectivamente, lo que tú dices es correcto. ¿Y cuál ha sido el problema histórico de la desfinanciación de las universidades públicas de Colombia? Es que esta ley establece un tope de cuál es los recursos que debe girar la nación, y entonces digamos que todos los gobiernos se han limitado a entregar ese tope que les obliga la ley, pero no han entregado recursos extra
para el crecimiento y para, digamos, el desarrollo de las universidades. Entonces, esos recursos necesarios para aumentar la cobertura, para crear nuevos cupos, para construir facultades, edificios, para comprar equipos, para todo lo que requiere una universidad, tiene que autofinanciarlos, digamos, autogestionarlos la universidad. Entonces, lo que decía Santiago es correcto. Solamente el 44% del presupuesto de funcionamiento de la universidad proviene de parte del gobierno nacional y de la gobernación. El otro 56% tiene que autogestionarlo, tiene que conseguirlo, digámoslo así, la universidad a través de la prestación de servicios, de la venta de bienes, etcétera, etcétera. Y pues efectivamente, digamos que hay momentos en que las instituciones, las corporaciones que tienen que vender servicios y bienes, pues no tienen suficientes ingresos en esos términos, y eso fue de alguna manera lo que sucedió en este caso y lo que ha venido sucediendo pues durante, digamos, la historia de la universidad, y es que muchas veces la universidad no alcanza a conseguir esos recursos extras que se requieren para el funcionamiento. Sí, porque al final lo que ocurrió con las declaraciones de Elmer fue como que se reactiva esta discusión que se ha venido dando mucho tiempo acerca de la Ley 30, sobre todo el artículo 86 y 87, y también hay que ver en el contexto en el que ocurre esto, porque estamos en medio de un momento en el que pareciera que el gobierno y la educación no están hablando el mismo lenguaje. Estamos viendo cómo nacionalmente FECODE está en un paro a raíz de esta complicada ley estatutaria que se intentó hacer, y se le suma esta promesa de reforma a la Ley 30 que se hizo durante la campaña de Petro, que se ha quedado en una promesa, no ha llegado a más. O sea, esta es la hora, estamos a mitad de su gobierno y no sabemos mucho acerca de qué va a pasar. Entonces hay que ver también el contexto que reactiva esta discusión, que yo creo que es más que necesaria. También, pues, para terminar como el contexto pues, de todo esto que está pasando, el gobernador de Antioquia hizo un anuncio a través de sus redes sociales de que la gobernación iba a girar 11.000 millones de pesos a la universidad para que pudiera solventarse esta desfinanciación pues, que nos tenía como tan apretados. También hizo como unas recomendaciones de, no, es que hay que ser más austeros. O sea, mucha austeridad, menos viáticos, menos burocracia, pero aquí venimos a hablar más que todo sobre el contrato de hora cátedra, ya que también el gobernador dijo, si se reduciera un 50% los contratos de hora cátedra, la universidad se ahorraría al año 60.000 millones de pesos. Eso es, digamos, una discusión muy compleja. Hay que aclarar que en realidad estos 11.000 millones de pesos que está girando la gobernación, pues son de su obligación, es lo que la ley le obliga a girar para el mes de junio. En realidad ellos solo están adelantando, digamos, el giro del mes de julio, y esto vendría a solventar un poco la necesidad de liquidez que tiene la universidad en este momento, pero eso no va a cubrir el déficit que para junio alcanza más o menos unos 50.000 millones de pesos, que digamos es el dinero faltante para el funcionamiento de la universidad. Y que lamentablemente, como les decía, pues la universidad no ha logrado gestionar durante el primer semestre del año 2024. Pero lo que Juana dice es muy importante también, y es esta idea de que debemos rebajar un 50% las cátedras en la universidad, cuando justamente el crecimiento de la universidad, el crecimiento en la oferta académica de programas, en su eje misional de docencia, pues es el que ha de alguna manera abocado a la universidad a requerir de profesores de cátedra que apoyen y digamos que soporten en su mayoría muchos de los cursos de los programas de pregrado de la universidad. La universidad, si solo contara con los profesores vinculados, no tendría la capacidad de atender los 38.000 estudiantes que hacen parte, digamos, de la segunda universidad más grande de Colombia. Entonces, efectivamente, hay muchos, digamos, gastos de funcionamiento de la universidad que hay que revisar, que se deben revisar. De hecho, en esa tarea se encuentra el Consejo Superior y la Vicerrectoría Administrativa revisando dónde se pueden reducir gastos y costos, pero la cifra que entrega el señor gobernador pues es una cifra, digamos, al aire. Yo no sé él de dónde saca esa cantidad, pero además sin ninguna fundamentación desde el punto de vista académico y de docencia. O sea, si nosotros sacamos el 50% de los profesores de cátedra,
no tendríamos cómo atender la población estudiantil de la Universidad de Antioquia. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Bueno, después de empezar como con esta conversación, si bien es cierto ya estamos conversando un ratico, ahora sí viene la parte como de la entrevista como tal. Todo esto fue el contexto para que nuestros oyentes conocieran la situación, que para nosotros es muy cercano porque estudiamos acá, esta es nuestra alma mater, pero quizá no lo es para todo el mundo. Entonces, yo creo que lo primero que queríamos preguntarte, Pablo, era como si nos puedes explicar un poco las diferencias que hay entre los contratos de los profesores de planta, cátedra y ocasionales, porque se habla mucho de las horas cátedra y todo esto, pero ¿cuál es la diferencia en términos de contratación? Efectivamente, Santiago, la universidad tiene, digamos, 3 tipos diferentes de contratación para los profesores. Hay unos profesores que ingresamos a la universidad a través de un concurso público de méritos. La universidad, digamos, tiene una cierta capacidad muy limitada de abrir cupos de carrera, o sea, profesores que se van a vincular a término indefinido laboralmente con la universidad. Entonces, por ley, como nosotros somos una universidad estatal, la ley obliga que se abra un concurso público de méritos y profesores se presentan a diferentes plazas que se ofrecen. Las facultades, los institutos, las escuelas requieren profesionales y maestros docentes en diferentes áreas. Entonces, la universidad abre esos concursos y quien gana ese concurso pues tiene derecho, digamos, a ocupar una plaza de profesor vinculado. Yo, por ejemplo, gané mi plaza de profesor vinculado en el año 2016. Entonces, antes de eso, yo tenía otro formato de contrato que es el que se llama ocasional. ¿Qué es un profesor ocasional? Cuando una facultad, un instituto, una escuela requiere un profesor en un área específica, en una especialidad específica y no tiene un profesor, digamos, vinculado que pueda cubrir esa academia, pues ofrece o tiene estos contratos que se hacen anualmente como profesor ocasional. Es un contrato que es muy parecido al vinculado, pero que se limita a máximo 1 año de contratación. Entonces, yo estuve varios años repetidamente siendo contratado como profesor ocasional para un área específica en astronomía, que yo soy profesor del pregrado de astronomía del Instituto de Física. Y están los profesores de hora cátedra que como les decía, apoyan y ayudan a suplir la necesidad de dictar una cantidad increíble de cursos y materias que tienen todos los programas académicos de la universidad y que lamentablemente la planta docente permanente vinculada pues no alcanzaría a cubrir. Entonces yo me imagino que ustedes, siendo estudiantes de periodismo, han tenido la oportunidad de tener profesores que no están vinculados con la universidad, pero que son contratados por cada semestre académico, que vienen y les dictan clase de un tema específico en los que ellos son, digamos, profesionales o expertos, y de esa manera se cubren esas materias de cátedra a las que se refiere, pues obviamente, este contrato. Hay otros tipos de contratación que son temporales, que tienen que ver con proyectos específicos o de investigación o de extensión, pero pues esos no necesariamente son contratos de docencia directa. Entonces, hay que diferenciar. La Universidad de Antioquia tiene tres tipos de contratación de profesores. La vinculación laboral permanente, que son los profesores de planta, la vinculación temporal, ocasional, y la vinculación por hora cátedra, que es por el periodo académico. A propósito de esto, tocaste un tema que te quería preguntar también, y es como, ¿este contrato de horas de cátedra es exclusivamente para la actividad docente o también es un contrato para funciones administrativas? Porque se habló mucho de eso en varios comunicados. Digamos que a veces se ha utilizado la figura de contrato de cátedra para contratar, valga la redundancia, a personas que se requieren en actividades no misionales. Recordemos que la universidad tiene, digamos,
tres funciones misionales: la docencia, la extensión y la investigación. Entonces, eso es una preocupación, y es el uso de contratos de cátedra en funciones no misionales, y eso es algo que el Consejo Superior pues está revisando, y de alguna manera es en esos contratos en los que se está buscando disminuir los costos de cátedra que tiene la universidad en este momento. Pero para la docencia directa es necesario, digamos, una cantidad increíble de horas cátedra, pues debido justamente al tamaño de la universidad. Es que somos una universidad muy grande, tenemos muchos programas académicos. Como les digo, nosotros tenemos unos 38,000 estudiantes en todas las sedes de la universidad, y entonces se requieren esos profesores de cátedra. Profe, bueno, una de las cuestiones que rodean como todo ese tema de la desfinanciación y que tiene que ver precisamente con los profes es qué factores se tienen en cuenta para asignarle un sueldo a un docente. Esa es una buena pregunta, Juana. Y digamos que la universidad tiene una tabla de valores de la hora cátedra que depende de la experiencia y del grado de escolaridad del profesor. Entonces, si tú eres simplemente profesional, tienes un valor específico de la hora cátedra. Si tú tienes una especialización, si tú tienes una maestría, si tú tienes un doctorado, la hora cátedra, digamos, se paga en términos de cuál es tu calificación, tu cualificación académica y de tu experiencia profesional en el área específica en la que vas a ser profesor. Yo pues no sé exactamente cuál es el valor de la hora cátedra dependiendo, pero está categorizada de esa manera. O sea, depende de cuál es tu formación profesional y tu nivel de escolaridad. Obviamente, quien tiene un doctorado, pues se le paga una hora cátedra más costosa a quien solamente tiene un nivel profesional. Pero eso está establecido, digamos, por una tabla de valores que se maneja desde la contratación de la universidad. Digamos que dentro de estos puntajes nosotros también teníamos entendido que también se asignan unos puntajes por publicación de los docentes. ¿Esos puntajes tienen un techo? Esa es una muy buena pregunta también, Juana. Hay un decreto del Ministerio de Educación que es muy famoso, que se conoce como el decreto 1279, que establece y reglamenta cómo a los profesores que producen, digamos, pues que desarrollan productos académicos, incluyendo publicaciones, artículos, libros, obras artísticas, composiciones, etcétera, se les asignan puntos salariales dependiendo, digamos, de una calificación y una cualificación de esa obra académica o de ese desarrollo académico que produjeron. Eso está establecido para los profesores vinculados, que a mí me parece, pues, en lo personal, un poco injusto, porque para los profesores ocasionales y para los profesores de cátedra no se les asigna puntos salariales. ¿Qué significa puntos salariales? Yo te doy un ejemplo, digamos, en mi caso. Cuando yo publico un artículo científico que es producto de una investigación, ese artículo es cualificado y publicado en una cierta revista, y luego yo entrego esa producción académica al Comité de Asuntos Profesorales Docentes, y ellos cualifican y califican mi producción y dicen: el profesor Pablo Cuartas, por esta producción académica se merece tantos puntos salariales. ¿Qué significan puntos salariales? Mi salario como profesor vinculado está calculado en una serie de puntos. Yo he venido, desde que ingresé a la universidad, ganando cierto puntaje a medida que uno avanza en experiencia y en producción académica, y cada punto de esos tiene un valor específico. Entonces se multiplica el número de puntos por ese valor y ese es mi salario. Cuando un profesor produce una publicación, pues se le adicionan puntos salariales, y eso significa que efectivamente su salario aumenta. Ahora, de acuerdo con el decreto 1279, pues no hay un máximo. Un profesor en principio podría tener un montón de producción académica y tener una cantidad inmensa de puntaje que obviamente aumentaría su salario. Pero eso en general no sucede. ¿En qué términos, Juana y Santiago? En que la mayoría de profes de la universidad pues no están produciendo publicaciones todo el tiempo.
hay algunos profesores, hay que decirlo, que tienen una producción académica muy alta, pero son una minoría, y eso significa que estos salarios altísimos de los que a veces se habla en los medios de comunicación, a los que se ha referido también el señor gobernador, pues solamente ocurren en, no sé, en una decena, un par de decenas de profesores, comparado con los 1.900 profesores vinculados que tiene la universidad. El salario promedio de un profesor de la Universidad de Antioquia vinculado con doctorado no sobrepasa los 11 millones de pesos. Entonces, digamos, pretender decir que el problema financiero de la universidad se fundamenta en los altísimos salarios de los profesores vinculados es una completa desfachatez, pues eso no tiene ningún sentido. Además, se han hecho muchos estudios financieros al respecto. El costo de aumentar el puntaje salarial de los profesores vinculados de la Universidad de Antioquia no supera el 2.5% de crecimiento anual. O sea, cada año, para cubrir, digamos, esos puntos extra salariales, el presupuesto de la universidad debe aumentar más o menos en un 2 o un 2.5%. Entonces, decir que eso es lo que está produciendo la falta de recursos y de liquidez de la universidad, pues no tiene ningún fundamento. Profe, entiendo pues que los profesores que tienen como mucha producción académica y que tienen muchos puntos salariales asignados vienen siendo una minoría. Sin embargo, ¿usted podría considerar que en este panorama de desfinanciación de las universidades públicas a nivel nacional podría terminar en una reforma de ese decreto que usted menciona? Completamente. Yo estoy completamente de acuerdo en que el decreto 1279 se creó en un momento, digamos, de producción académica que no era el que se tiene ahora. O sea, un momento histórico en donde se estaba incentivando la producción académica y de investigación en las universidades del país, pero yo creo que en este momento, además, en la crisis financiera en la que se encuentran no solo la Universidad de Antioquia, sino todas las universidades estatales, es fundamental e importante que se revise el decreto 1279. Yo no le veo, pues, digamos, problema a que haya una revisión de los salarios de los profesores vinculados, obviamente sin caer en retroceder y en perder derechos ya adquiridos. Pero yo sí considero que es fundamental una revisión del 1279. Pablo, se ha hablado, otra vez volviendo un poquito al tema de las horas cátedra, incluso desde el Consejo Superior se emitió un comunicado en la que hablaban de, cito, una concienzuda asignación de recursos para rubros como horas cátedra. Y también en el video de Andrés Julián, que salió hace poco en Twitter, él habló de que si se liberara el 50% de los contratos de hora cátedra, la universidad podría ahorrarse cerca de 60.000 millones anuales. Pero ¿esto qué traduce? O sea, porque listo, nos ahorramos esta plata, pero ¿quién se ve afectado por eso? Porque estamos hablando que la universidad tiene más de 6.000 contratados por hora cátedra. O sea, sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa decir nos ahorramos 60.000 millones? Eso es un cálculo que yo digo al aire, pues, o sea, es que decir que vamos a reducir las cátedras a un 50% significaría que tendríamos que sacar al 30% de los estudiantes de la universidad, no sé, algo así. O sea, no tiene... Ese cálculo no tiene un fundamento financiero en decir que las horas cátedra me están costando tanto, entonces si yo bajo el 50%, pues disminuyo el 50% de ese costo. Pero eso no tiene un fundamento académico. Eso no es simplemente sacar una cantidad increíble de profesores de cátedra a la universidad para ahorrarme un montón de plata, porque eso significaría que no podríamos cubrir las necesidades de docencia de la universidad en pregrado y en posgrado. Entonces, es simplemente una forma de decir lo que nos está costando la financiación de la universidad es contratar tantos profesores, pero es que se requieren esos profesores para cubrir las necesidades de docencia que tienen los programas de la universidad. Eso sí, hay que revisar
donde se están haciendo contratos de cátedra que no están relacionados directamente, y vuelvo y lo repito, con la misión de la universidad. La docencia es fundamental, nosotros no podemos cerrar los programas, o sea, nosotros no podemos decir en una política, digamos, de apertura de espacios para la educación, en donde se está buscando establecer la educación como un derecho fundamental de las personas en Colombia, pretender que vamos a reducir el número de, por ejemplo, de personas que se presentan a la universidad. O sea, si tú reduces los cupos en la universidad para poder reducir las horas cátedra, vas en contra de todo lo que estamos tratando de proyectar, y es abrir la universidad a más personas, a más estudiantes que puedan lograr una educación superior de calidad. Entonces, ese es un cálculo hecho a la ligera, es una afirmación hecha a la ligera. Eso se tiene que proyectar, se tiene que calcular, se tiene que, digamos, estudiar profundamente y ver en qué casos se puede disminuir esa contratación de cátedra, pero yo estoy absolutamente seguro de que no va a ser en docencia. Se requieren los docentes de cátedra para poder soportar una política de apertura de la universidad y de educación como un derecho fundamental. O sea, digamos que es ser un poco incoherentes, pretender establecer la educación como un derecho, pero reducirle el derecho a las personas y la posibilidad de estudiar en una universidad porque no tenemos los suficientes profesores. Bueno, profe, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Hablalo. Le recordamos, estamos con Pablo Cuarta, representante de los profesores en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Pablo. Creo que era importante hacer algunas aclaraciones sobre todo este tema que se ha hablado mucho, y valoramos mucho que haya sacado el rato para estar acá. Pues Santiago, Juana, muchas gracias por el espacio y esperemos que la universidad pueda continuar ejerciendo su papel social fundamental y siendo, digamos, el proyecto cultural y educativo más importante del departamento de Antioquia. Hoy, háblalo. Para recordarles a todos, hoy estuvimos en cabina Juana Zuleta y Santiago Vega. Muchísimas gracias, Santiago. Espero que todos estén muy bien. Hasta luego. Bueno, también recordar que esto es un podcast grabado por De la Urbe, en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Hasta luego y que estén muy bien. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de la Urbe.